Hola gente, ya tenéis aquí la segunda parte de la caída de Horus. Si todavía no has visto la primera, te la dejaré en la descripción del vídeo para que puedas verla. Así que sin más, comenzamos. Hacia la verdad, contestó Sejanus. Pasar por la puerta de luz fue como pasar de una habitación a otra. Donde un momento antes estaba en un mundo a punto de quedar disuelto, Horus se encontró un instante después en mitad de una masa de gente que abarrotaba una inmensa plaza circular rodeada de torres altísimas y edificios de mármol de un diseño magnífico. Miles de personas llenaban la plaza, y como le sacaba medio cuerpo a la más alta de ellas, Horus se dio cuenta de que había miles de personas más que esperaban para entrar desde 9 avenidas adyacentes. Por extraño que pareciera, a ninguno de los que los rodeaban le sorprendió la repentina aparición de aquellos dos gigantescos guerreros en mitad de la multitud. En el centro de la plaza se alzaban un puñado de estatuas, y de unos altavoces desgastados montados en los edificios surgían cánticos monocordes mientras la masa de personas marchaba en una procesión sin sentido. De cada uno de los edificios salía también el sonoro repicar de campanas. ¿Dónde estamos? Preguntó Horus, alzando la vista hacia los grandes edificios con fachadas cubiertas de águilas, con torres doradas y colosales ventanas vidrieras. Cada estructura competía con la vecina en busca de la superioridad en altura y ostentación. El entrenado ojo de Horus, para las proporciones y la elegancia arquitectónicas, le hizo ver que no eran más que expresiones de devoción muy vulgares. No conozco el nombre de este palacio, contestó Sejanus. Solo conozco lo que he visto aquí, pero creo que se trata de alguna clase de mundo santuario. ¿Un mundo santuario? ¿Santuario de qué? No de qué, respondió Sejanus señalando al grupo de estatuas del centro de la plaza. ¿De quién? Horus se fijó con mayor atención en las enormes estatuas que la masa de gente rodeaba. Las de la línea exterior estaban talladas en mármol blanco, y cada uno de aquellos deslumbrantes guerreros estaba cubierto por la armadura de combate completa de los Astartes. Rodeaban a su vez a una figura central, que también estaba equipada con una magnífica armadura de oro resplandeciente con gemas y joyas engastadas. La figura sostenía en alto una antorcha, y la luz de la misma iluminaba todo lo que la rodeaba. El simbolismo era evidente. Aquella figura central llevaba la luz a la gente, y los guerreros estaban allí para protegerla. Estaba claro que el guerrero dorado era un rey o un héroe de alguna clase. Su rostro era noble y bello, aunque el escultor había exagerado los rasgos hasta proporciones ridículas. Las proporciones de las estatuas que la rodeaban también eran igualmente grotescas. ¿A quién se supone que representa la estatua de oro? Preguntó Horus. ¿No lo reconocéis?, inquirió Sejanus. No. ¿Debería hacerlo? Vamos a mirar más de cerca. Horus siguió a Sejanus, quien se internó entre la multitud, abriéndose camino hacia el centro de la plaza. Las personas se apartaron de su camino sin ni siquiera alzar una ceja de sorpresa. ¿Es que esta gente no puede vernos? Preguntó el señor de la guerra. No, y si pudiesen, nos olvidarían en un instante. Nos movemos entre ellos como fantasmas y ninguno de ellos nos recordará. Horus se detuvo delante de un hombre vestido con una túnica de hilo vasto que caminaba arrastrando los pies ensangrentados alrededor del grupo de estatuas. Llevaba el cabello tonsurado y agarraba en una mano un puñado de huesos tallados unidos con un cordel. Un vendaje ensangrentado le cubría uno de los ojos, y de la vestidura le colgaba una larga tira de pergamino que llegaba hasta el suelo. El individuo intentó rodearlo sin detener el paso, pero Horus extendió un brazo y le impidió seguir caminando. El hombre intentó esquivarlo de nuevo, pero él lo evitó otra vez. «Por favor, señor», le dijo el individuo sin ni siquiera alzar la vista. «Debo pasar». ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? El hombre pareció confundido por un momento, como si estuviese intentando recordar lo que le habían preguntado. «Debo pasar», acabó por repetir. Horus, exasperado por la respuesta sin sentido, se echó a un lado para dejarlo pasar. El hombre inclinó la cabeza en gesto de agradecimiento. «Que el emperador le proteja, señor». Horus notó una sensación de frialdad que le recorrió la espina dorsal al oír aquellas palabras. Se abrió paso entre el gentío, que seguía sin mostrar resistencia alguna, hacia el centro de la plaza mientras una terrible sospecha le anidaba en el corazón. Alcanzó el punto donde se encontraba Sejanus,
quien se había subido al pedestal escalonado de una de las estatuas, donde un par de enormes águilas de bronce formaban un atril elevado. Horus se fijó en las estatuas, reconociéndolas por fin en lo que realmente eran. Aunque los rostros eran irreconocibles para alguien que, como Horus, los conocía en persona, los rasgos que los identificaban eran inconfundibles. El más cercano a él era Sanguinius. Sus alas extendidas eran iguales que las de las águilas que adornaban cada edificio que rodeaba la plaza. El Señor de los Ángeles tenía a un lado a Rogal Dorn, cuya cabeza, inconfundible, quedaba enmarcada por las alas desplegadas. Al otro lado se encontraba alguien que solo podía ser Leman Russ, con el cabello esculpido para que pareciera una melena de salvaje y con parte del cuerpo cubierto por una capa de pieles de lobo sujeta a los enormes hombros. Horus dio una vuelta alrededor de las estatuas y vio otros rostros familiares: Guilliman, Corax, el león, Ferrus Manus, Vulcan y el último, Yagatai Khan. Ya no podía existir duda alguna sobre quién era la figura central. Horus alzó la mirada para ver bien el rostro esculpido del emperador. Sin duda, los habitantes de aquel planeta pensarían que era una obra magnífica, pero Horus sabía que no era más que una pobre imitación que fallaba de un modo espectacular, ya que no captaba en absoluto el increíble dinamismo y fuerza de la personalidad del emperador. Es un lugar de adoración, le dijo a Sejanus, que se había acercado hasta él, a los pies de la estatua de Corax. El frío mármol captaba a la perfección la complexión de su taciturno hermano. Sejanus asintió antes de contestar. Es todo un planeta dedicado a cantar alabanzas al emperador. Pero, ¿por qué? El emperador no es un dios. Se ha pasado siglos liberando a la humanidad de las ataduras de la religión. Todo esto no tiene sentido. No desde donde os encontráis en el tiempo, pero esto es en lo que se convertirá el imperio si lo que está ocurriendo sigue su curso. El emperador posee el don de la adivinación y ha visto este futuro. ¿Para qué? Para destruir todas las antiguas creencias y que de ese modo su culto pueda suplantarlas a todas con mayor facilidad. No, no me lo creo. Mi padre siempre ha rechazado toda pretensión de divinidad. Una vez comentó algo sobre la vieja Terra, donde había luminarias, que eran los profesores, pero también apagadores, que eran los sacerdotes. Jamás habría permitido algo como esto. Y sin embargo, este mundo es por entero un templo dedicado a su persona, insistió Sejanus. Y no es el único. ¿Existen más mundos como este? Cientos. De hecho, probablemente sean miles. Pero si el emperador avergonzó a Lorgar en público por un comportamiento parecido a este, protestó Horus. Los guerreros de la Legión de los Portadores de la Palabra alzaron grandes monumentos en honor al emperador y castigaron a poblaciones enteras por su falta de fe. Pero el propio emperador condenó esas prácticas y le dijo a Lorgar que lo avergonzaba con ellas. En esa época todavía no estaba preparado para ser adorado. No poseía el control de la galaxia, por eso te necesitaba. Horus dio la espalda a Sejanus y alzó la vista para mirar el rostro dorado de su padre, desesperado por poder refutar lo que estaba escuchando. En cualquier otro momento habría derribado a Sejanus sin pensárselo dos veces, pero tenía las pruebas delante de él. Se dio la vuelta para encararse de nuevo con Sejanus. Estos no son más que unos cuantos de mis hermanos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde estoy yo? No lo sé. He caminado por este lugar muchas veces, pero jamás he visto vuestra efigie. ¡Me eligió su regente!, gritó Horus. He combatido en 1 millar de campos de batalla en su nombre. Tiene la sangre de mis guerreros en sus manos y actúa como si yo no existiera. El emperador los ha abandonado, mi señor de la guerra. Pronto dará la espalda a su propia gente para ganarse un lugar entre los dioses. Solo le importan el poder y la gloria, y él mismo nos engañó a todos. No tenemos lugar alguno en sus planes, y cuando llegue el momento, nos rechazará con desdén y ascenderá a la divinidad. Mientras nosotros estábamos librando una guerra tras otra en su nombre, él se dedicaba a acrecentar en secreto su poder en el espacio disforme. Esto no puede ser verdad, murmuró Horus. ¿Qué hace un ser de la magnitud del emperador cuando por fin conquiste la galaxia? ¿Qué búsqueda le queda más que la divinidad? ¿De qué le sirven aquellos que deja atrás? ¡No!, aulló Horus.
Se bajó del pedestal y derribó de un tremendo golpe a un sacerdote. Luego arrancó el híbrido del predicador del púlpito y lo dejó gritando en mitad de un charco de sangre y aceite. Las bocinas sostenidas por los niños hicieron llegar sus gritos a todos los extremos de la plaza, pero ninguno de los miembros de la multitud hizo el menor gesto de ayuda. Horus cargó hacia la plaza abarrotada de gente lleno de una furia ciega, dejando atrás a Sejanus entre los pedestales de las estatuas. La multitud continuó avanzando y esquivándolo mientras él se mantenía a la escucha, y se dio cuenta de nuevo. Nadie le estaba prestando la más mínima atención. Horus no se sentía tan solo desde que se había separado de su padre y de sus hermanos. Notó de repente el dolor de verse enfrentado a la enormidad de su propio orgullo y vanidad, y se percató de cuánto disfrutaba de la adoración de las personas que antaño lo rodeaban. Vio en cada rostro la misma devoción ciega que había presenciado en aquellos que estaban dando vueltas en procesión alrededor de la estatua. Un amor reverencial por un hombre al que él llamaba padre. ¿Es que ninguna de esas personas se daba cuenta de que la libertad de la que disfrutaban era el fruto de las victorias que el señor de la guerra había ganado a costa de su propia sangre? Las estatuas de sus hermanos primarcas deberían rodear una estatua suya, no una del emperador. Horus agarró por los hombros al devoto más cercano y lo sacudió con fuerza. ¡Él no es un dios! ¡Él no es un dios! El cuello del devoto se partió con un fuerte crujido y Horus notó como los huesos de los hombros chasqueaban al romperse bajo la presión de sus manos furibundas. Horrorizado, dejó caer al hombre y echó a correr para adentrarse más en el laberinto del mundo templo, doblando las calles al azar en un intento por perderse en las más abarrotadas. Cada giro frenético lo llevaba a una avenida abarrotada de fieles y de nuevas maravillas dedicadas al dios emperador, a una calle donde los adoquines tenían grabadas plegarias en su nombre, osarios de 1 kilómetro de alto con huesos cubiertos de pan de oro y bosques de columnas con innumerables santos pintados en ellas. Los grandes templos y las siniestras capillas pasaron ante su vista como un borrón. Los cenobitas y los predicadores arengaban a los peregrinos desde cada esquina, acompañados del sonido de las campanas de los lamentadores. Mirara donde mirara, Horus veía paredes adornadas con murales, frescos y bajorrelieves donde aparecían unos rostros familiares, los de sus hermanos y el del propio emperador. ¿Por qué él no aparecía por ningún lado? Era como si nunca hubiera existido. Cayó de rodillas y alzó el rostro al cielo. ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado? Sejanus lo encontró sentado en los peldaños de la escalera que llevaba a una basílica abovedada. El amplio portalón de entrada estaba flanqueado por 2 grandes esqueletos vestidos con sudarios que sostenían unos incensarios encendidos delante de ellos. Aunque ya se había hecho de noche, las calles de la ciudad seguían abarrotadas de peregrinos. Todos llevaban consigo una lámpara o una vela para iluminarse el camino. Horus alzó la vista cuando Sejanus se le acercó. Pensó que las luces de todas aquellas procesiones le habrían parecido hermosas en cualquier otra ocasión. La pompa y el esplendor de los palanquines y los altares que se llevaban por las calles lo habrían irritado antes si se hubiese tratado de una procesión en su honor. Pero en aquel momento deseó algo así para él. ¿Has visto lo que deseabas ver?, le preguntó Sejanus después de sentarse a su lado en los peldaños. Sí. Quiero marcharme de aquí. Puedes irte cuando quieras, no tienes más que decirlo. Todavía queda mucho que debes ver, y el tiempo que disponemos no es infinito. Tu cuerpo se muere y debes tomar una decisión antes de que te encuentres más allá, incluso de la ayuda de los poderes del espacio disforme. ¿Esta decisión incluye lo que creo que incluye? Solo tú puedes decidir eso, respondió Sejanus, al mismo tiempo que las puertas de la basílica se abrían a sus espaldas. Horus miró por encima del hombro y vio el familiar disco oblongo de luz donde esperaba encontrar un vestíbulo a oscuras. Muy bien, dijo poniéndose en pie y dándose la vuelta hacia la luz. ¿Hacia dónde vamos ahora? Al comienzo, contestó Sejanus. Hasta aquí la segunda parte de la caída de Horus. Dejar un like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Espero que os esté gustando estos fragmentos y pienso que en 2 o 3 partes más terminaría la caída de Horus, ya que es un fragmento bastante extenso.
Así que nada, gente, gracias por verlo hasta el final y nos veremos en el próximo vídeo.